Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Hoy voy a tratar, vamos a ver si lo consigo, de dar una idea de lo que significan las representaciones de grupos, en concreto de grupos de Lie. Entonces voy a tratar de responder a esta pregunta: ¿qué es una representación? Bueno, la respuesta rápida y fácil es que una representación se entiende de un grupo de Lie, vamos a hablar, en este caso, es dar un conjunto de matrices que satisfagan el álgebra del grupo. Para no dispersarnos mucho, vamos a hablar de rotaciones, que es muy importante, y lo que diga para rotaciones va a valer para los demás grupos. Quiero decir la idea. Bien, vamos a imaginarnos que nosotros somos una empresa que nutre de representaciones a nuestros clientes. Supongamos que tenemos un cliente que nos dice: oye, yo estoy viviendo en el mundo R3, o si queréis, estoy describiendo un sistema en el mundo conocido, el GX, Y Z de toda la vida, ¿no? Y desea hacer rotaciones aquí. Pero también podríamos tener otro cliente que está tratando de describir un sistema cuántico de dimensión 2, o dicho fácil, que su espacio de Hilbert es los números complejos al cuadrado. O también podríamos tener un cliente que está en un espacio de Hilbert de dimensión 3 o de dimensión 4, o incluso un cliente en un espacio de Hilbert de dimensión infinita. Entonces, todos estos clientes desean hacer rotaciones en sus mundos. Vamos a poner cliente 1, cliente 2, 3, 4 y 5. Muy bien, pues vamos a centrarnos en el cliente 1. Pues bien, nosotros, como empresa generadora de representaciones, le diremos: pues no se preocupe, señor de R3, lo único que tiene usted que considerar son las matrices J1, J2 y J3 que le dimos en el capítulo 56. Recordad que esas matrices eran estas de aquí, J1, J2, J3, que ya las dedujimos en el capítulo 56. Si tuviéramos que proporcionarle al cliente 2 unas matrices en su mundo C2, entonces le daríamos otras matrices, que bueno, voy a llamarlas de la misma manera, pero van a ser otras matrices. En concreto, para este mundo, las matrices que le vamos a dar van a ser la sigma de Pauli dividido entre 2, la sigma de Pauli 2 dividido entre 2 y la sigma de Pauli 3 dividido entre 2. No os preocupéis que enseguida voy a decir por qué, si es que no lo sospecháis ya, pero bueno. Si estuviéramos hablando del cliente 3, que está describiendo o tratando de describir rotaciones en un mundo de un espacio de Hilbert finito de dimensión 3, entonces las matrices que le daríamos serían bien, no sé si os acordaréis o no, pero esto lo vimos en el capítulo 52 y esto correspondía a tener un momento angular J igual a 1. Aquí las tenéis, estas rojas de aquí. Acordaos que estábamos hablando de momentos angulares, bueno, en concreto de suma de momentos angulares, y pusimos estas tres matrices rojas que eran las matrices de momento angular 1. Fijaos, JA igual a 1. Por tanto, no digo más porque en teoría ya habéis visto este capítulo y ya sabéis de dónde salió. ¿Y qué pasa si queremos satisfacer al cliente 4? Pues bien, como os acordaréis, en la descripción del capítulo 52, si vamos un poquito más abajo, os di el código de matemática para el cálculo de matrices de momento angular. Y entonces, si hacéis clic a este post, pues aparece el código matemática que os lo podéis descargar. ¿Para qué servía este código? Bueno, pues servía precisamente para calcular esas matrices. Si, por ejemplo, ponemos que la J es un medio, entonces nos salen las matrices de Pauli dividido entre 2. Y si queremos las matrices de J 3 medios, entonces fijaos que nos salen estas matrices 4×4. Y estas matrices, que podemos, si queréis, llamar también J1, J2 y J3, serían las matrices que le daríamos a ese cliente. Que no las pongo aquí para no copiar tanto. Y por último, ¿qué le diríamos a un cliente que esté trabajando en dimensión infinita? Bueno, este tipo de espacios de Hilbert lo empezamos a ver en el capítulo 24, hace ya bastante tiempo. En ese capítulo os dije básicamente que un espacio de Hilbert de dimensión infinita estaba formado por
funciones de onda complejas, tales que su módulo al cuadrado, haciendo la integral desde menos infinito hasta infinito, tiene que dar 1. Es decir, funciones complejas de cuadrado integrable. Esto formaba un espacio de Hilbert de dimensión infinita, que es, digamos, donde se desarrolla la mecánica cuántica no relativista ordinaria. Pues bien, claro, en un espacio de estas características no podemos dar matrices, porque las matrices solo tienen sentido si los espacios de Hilbert son de dimensión finita, pero cuando es de dimensión infinita, entonces los operadores se vuelven diferenciales. Entonces, en este caso, lo que normalmente hemos dicho que es J1, en este tipo de espacios se le suele llamar Lx o L1 si queréis, que es el operador de momento angular, pues su componente x, su componente y su componente z, pero hacen el mismo o juegan el mismo papel que estas j de aquí, es decir, hacer rotaciones. Pues bien, la definición de esta Lx, esta Li y esta Lz, pues es I pz menos zpi, zpx menos xpz, xpi menos ipx, en donde tanto la px como la pi y pz eran los operadores de momento lineal, que eran menos, o sea, su definición es menos i h barra la derivada parcial con respecto de x, y lo mismo con la y y con la z, solo que las derivadas parciales son de y y z. Pues bien, pues esto es lo que tendríamos que, este tipo de operadores es el que tendríamos que darle al cliente número 5 para poder implementar una rotación. Bueno, incluso, si me permitís, voy a añadir un cliente 6 que esté trabajando con espinores de Dirac. Pues bien, a ese cliente 6 le diríamos que su J1, J2 y J3, que son las J que necesita esa persona para poder rotar un espinor, si os acordáis de lo que dijimos en el capítulo 40, lo que tendríamos que darle es la matriz sigma 2, 3 dividido entre 2, la matriz sigma 3, 1 dividido entre 2 y la matriz sigma 1, 2 dividido entre 2. Y recordad que estas sigmas, insisto, todo esto lo hicimos en el capítulo 40, la sigma mu nu se define como i dividido entre 2 por el conmutador gamma mu gamma nu, que recordad que estarán las gammas de Dirac. Y por tanto el cliente 6 podría rotar un espinor de Dirac. Pues bien, ¿qué tienen todas estas matrices en común? Pues su álgebra de Lie. Es decir, que J1, J2, el conmutador de J1 con J2 da I veces J3, J2 con J3 da I J1 y que J3, J1 da I J2. Esto lo vimos específicamente en el capítulo 1 y luego para 2, 3 y 4 en realidad lo hicimos en general en el capítulo 51. Acordaos cuando partimos de la matriz U1, matriz A2 y matriz E3 que conmutaban de esta manera, pues cómo podíamos obtener esas matrices del orden que quisiéramos. En función del valor J, ya digo, todo, de hecho, dimensión 2, 3, 4, dimensión 5, 6, 7, hasta el infinito. Cualquier dimensión finita, si queremos saber esas matrices, pues las fórmulas las dimos en el capítulo 51. Y continuamos un poquito en el capítulo 52. En el capítulo 40 precisamente dedujimos estas fórmulas paso a paso y de hecho ya estábamos hablando de forma encubierta de una representación. De hecho creo que en el título pone representación, lo que pasa es que no fui más allá porque me parecía demasiado osado hablar de las representaciones, así que simplemente tiré millas y utilicé otro tipo de argumentos. Y fijaos que incluso con esta definición, como hay diferentes maneras de escoger las gammas de Dirac, pues según la representación de las gammas de Dirac que cojamos, pues entonces estas sigmas mu nu van a dar diferentes. O sea que incluso aquí
hay ya la posibilidad de hacer diferentes representaciones para lo mismo. Y esto recordad que tenía dimensión 4. Y en cuanto al cliente 5, os recomiendo el capítulo 41 del curso de mecánica cuántica Alois Feynman que tenéis aquí, en donde precisamente calculo estos conmutadores de forma explícita. ¿Vale? Lo digo por si aquellos de vosotros que no os acordéis cómo hacerlo, ¿no? Pues bien, con esto que he dicho, yo creo que es bastante ilustrativo para ver de qué va esto de una representación, ¿no? Bueno, pues sin importar en el espacio en el que estés viviendo, siempre se pueden conseguir 3 matrices que conmuten de esta manera, y eso va a querer decir que estamos implementando una rotación en ese espacio. De todos los casos que he planteado aquí, o de todos los clientes, el que se ve fantásticamente bien es precisamente el cliente 1, porque ahí es donde incluso pusimos la matriz de rotación e incluso hice un pequeño código MATLAB, creo que era, que también os lo dejé en la descripción, en el que claramente se veía cómo se estaba rotando. Por lo tanto, esto es fácil de creer. Pero claro, la pregunta es, ¿y en los demás casos abstractos es tan fácil de creer esto? O mejor dicho, no es que estemos pidiendo que sea fácil de creer, sino más bien qué significa, ¿no? Pues bien, para el cliente número 5, podéis echarle un vistazo, si queréis, al capítulo 34 del mini curso de mecánica cuántica Alois Feynman, en donde precisamente hablo de las rotaciones en mecánica cuántica, pero hablando precisamente en espacios de Hilbert de dimensión infinita, es decir, de las funciones, vamos. Y entonces aquí en este vídeo, de ya tiene unos cuantos años, pues no solo doy la intuición física de lo que significa, sino cómo llegar a relacionarlo todo con los operadores LX, LY y LZ. Muy bien, y luego en cuanto al cliente 2, también podéis echar un vistazo al capítulo 13 del tutorial de grupos de Lie, porque precisamente fijaos que parto de esta relación de conmutación y entonces doy una intuición a lo largo del capítulo de lo que significa rotar, que básicamente en realidad lo que estamos haciendo es rotar el vector esperado, de los valores esperados de cada uno de los operadores. Pero bueno, fijaos que intento dar una visión geométrica de lo que significa rotar un vector formado por 3 matrices. Y esta misma idea vale tanto si es spin 1 medio como spin 1 o 3 medios o lo que sea. O momento angular 1 o 1 medio, etc. Entonces es muy recomendable que veáis esto si queréis profundizar en lo que significa. He estado a punto de hacerlo aquí de nuevo en este capítulo, pero creo que es perder el tiempo porque ya lo tengo hecho, ¿vale? Y también porque ya va siendo hora de que retomemos Yang Mills. Por lo tanto, resumiendo, hasta ahora, ¿qué es lo que se tendría que haber entendido según lo que os acabo de intentar explicar? Pues que lo primero es que una representación es simplemente dar un conjunto de matrices, pero esas matrices no pueden ser cualesquiera, ni pueden ser el número que queramos, sino tiene que ser el mismo número de matrices, y en este caso si estamos hablando de rotaciones, pues tienen que ser 3, no ni 8, ni 7, ni 4, 3, si estamos hablando de rotaciones, por supuesto. Y esas matrices no pueden ser cualesquiera, sí que pueden ser de orden 2×2, 3×3, 4×4, 27×27, eso no importa, pero lo que sí que es necesario es que cumplan el álgebra del grupo, o dicho en plan rápido, que tengan las mismas reglas de conmutación, justamente estas que estoy aquí señalando aquí abajo. Entonces os he dado varios ejemplos de cómo encontrarlas en diferentes contextos o diferentes espacios de Hilbert, pero sigue estando la pregunta de por qué esto implica una rotación. Pues bien, eso es lo que voy a tratar de explicar ahora mismo. Entonces, permitidme poner un ejemplo sencillo, porque si este ejemplo se entiende, yo creo que se va a entender todo. A ver, vamos a considerar una rotación en torno al eje Z. Y no vamos a especificar de qué tipo de cliente estamos hablando, sino vamos a hablar de un cliente en general. Es decir, que pueden ser vectores de toda la vida, espacios de Hilbert de dimensión finita, dimensión 2, dimensión 3, dimensión 17, espinores, etc. Simplemente estoy especificando una rotación en torno al eje Z para hacer las cosas sencillas. Entonces nosotros sabemos que hacer esa transformación significa
dar una matriz que va a ser de la forma e elevado a menos i, un cierto número que si queréis vamos a llamarle teta, por j3. ¿Por qué j3? Pues porque estamos hablando de una rotación en torno al eje z. Pero claro, la pregunta es, ¿esta m sobre quién actúa? Bueno, si estamos hablando de clientes de dimensión finita, pues entonces esto va a actuar sobre un vector de números complejos, pero un vector. Y si esta m estuviera actuando sobre un conjunto de dimensión infinita, entonces actuaría sobre funciones. Por ejemplo, vamos a aclarar un momentito esto último que he dicho por si queda un poco raro. A ver, imaginad que queremos hacer actuar m sobre una función de onda típica clásica de mecánica cuántica que dependerá de x, y z. ¿Vale? Esto ya sabéis que es la amplitud de probabilidad de que la partícula se encuentre en este punto. Y por comodidad vamos a hacer una transformación infinitesimal. Recordad que podemos hacer una transformación infinitesimal y sacar conclusiones porque estamos hablando de un grupo de Lie. Y recordad que un grupo de Lie, o si queréis, este tipo de construcción o esta transformación finita, siempre se puede construir como un número tendiente a infinito de pequeñas transformaciones infinitesimales. Por tanto, lo que ocurra con una pequeña transformación infinitesimal va a ocurrir también en una transformación global, porque está construida a partir de transformaciones infinitesimales. Todo esto ya hablé en capítulos anteriores. El caso es que si estamos en dimensión infinita, entonces J3 resulta ser lo que llamamos, o en mecánica cuántica llaman LZ, y va a ser lo que os he puesto hace un momentito. XPI menos IPX. Por lo tanto, una transformación infinitesimal va a hacer que esto sea la identidad, o si queréis 1, menos I teta y J3. Y todo esto actuando sobre la función de onda. Pero teniendo en cuenta que PI y PX son menos IH barra parcial con respecto de I y menos IH barra parcial con respecto de X. Por cierto, fijaos que aquí no he puesto ninguna H barra. En los espacios de dimensión infinita habría que dividir entre H barra para que las dimensiones fueran correctas. Entonces, en vez de complicarlos con H barra, voy a hacer momentáneamente H barra igual a 1, simplemente para simplificar las cosas, porque lo que nos importa ahora es la idea, no la precisión exacta. Pues bien, si sacamos factor común esta I con esta I, va a ser menos 1, que con este menos va a ser un más, por tanto esto va a ser 1 teta, y aquí vamos a tener X por la derivada parcial con respecto de I, menos I por la derivada parcial con respecto de X, y todo esto actuando sobre la función. Por tanto, la función quedará por aquí y este 1 por la función también va a quedar en la función de onda. O sea que una transformación o una rotación infinitesimal de una función de onda tiene que ser esto. Esto que suena así un poco raro está deducido y explicado en el capítulo de rotaciones que os he puesto hace un momento. Así que si alguien está profundamente interesado en esto, yo le recomiendo que vea ese capítulo porque me dediqué en cuerpo y alma para intentar ver de dónde narices sale esto y por qué está justificado. No obstante, dejadme deciros que si por ejemplo esta función de onda fuera por ejemplo x cuadrado más y al cuadrado, bueno, que esto no puede ser porque recordad que las funciones de onda tienen que ser de cuadrado integrable y esto no lo es, ¿vale? Pero simplemente para que veáis un ejemplo de qué es lo que pasaría si cogemos una función de onda que claramente tiene simetría cilíndrica, lo cual quiere decir que vale lo mismo si giramos en torno al eje z. Entonces, si esta función la rotamos en torno al eje z, ¿no debería quedar igual a ella misma? Bueno, fijaos, si aplicamos esta transformación a este caso en concreto, pues lo que nos va a quedar es la propia función x cuadrado más y cuadrado teta x y la derivada parcial con respecto de y de la función nos va a dar 2y menos y la derivada parcial con respecto de x de la función nos da 2x. Y fijaos que x por 2 por y es lo mismo que y por 2 por x, por lo tanto esto es 0. Y fijaos que da ella misma, como tenía que ser. Por tanto, esto es una pista de que vamos bien. Evidentemente no es una demostración, ¿vale? Insisto, para los que queráis profundizar, id a ese capítulo, es un poco antiguo, pero
Ya digo, me dejé el alma para intentar explicar de dónde viene todo esto. Pues bien, volviendo al meollo de la cuestión. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué estas reglas de conmutación implementan una rotación, sea donde sea? En cualquier espacio de Hilbert, en cualquier espacio abstracto, esto nos ayuda a hacer una rotación. Pues bien, para explicar esto necesito primero decir que la matriz J1, la matriz J o matriz o operador, recordad, será un operador cuando estemos hablando de espacios de Hilbert de dimensión infinita. Pues bien, el conjunto de estas tres matrices o operadores, fijaos lo que voy a hacer. Voy a hacer lo que se supone que es una barbaridad. ¿Por qué digo que es una barbaridad a priori? Porque J1 es una matriz, también lo es J2 y también lo es J3. Luego, lo que estoy haciendo aquí es unir estas tres matrices y decir que el conjunto de estas tres matrices agrupadas de esta manera resulta que es una matriz que pongo una flechita como de vector. Claro, esto es un sacrilegio porque ya sabéis que si pongo un vector, estamos acostumbrados en el colegio que aquí tengo que poner tres números, pero no tres matrices, ¿no? Pues bien, ¿puedo o no puedo poner una flecha y decir que esto es un vector? Y si puedo, ¿en qué sentido lo digo? Claro, esto va a ser importante porque si queremos entender una rotación tenemos que ver qué es lo que queremos rotar. Y entonces en concreto lo que queremos es rotar vectores. Pero ya sabéis que en mecánica cuántica los observables, como la posición, el momento, etcétera, incluso el momento angular, en mecánica clásica son vectores. Por tanto, tiene que haber un análogo en mecánica cuántica y que de alguna manera, aunque esto sean matrices, esto podamos decir que también sigue siendo un vector. Porque esto recordad que en el fondo es algo así como el momento angular de Newton. Pues bien, yo creo que es indispensable volver 3 segundos al colegio para ver qué se supone que esperamos de un vector cuando lo rotamos en torno al eje z. En este ejemplo, bueno, ya sabéis que si tenéis un vector x, y z de toda la vida y queréis rotarlo en torno al eje z, pues como lo he explicado varias veces, ya no lo voy a hacer más, simplemente pongo lo que se supone que ya sabéis. Una rotación de un vector en torno al eje z, insisto, cumple pues que esto es coseno de teta por x más seno de teta por y menos seno de teta por x más coseno de teta por y la z se queda igual porque estamos rotando en torno al eje z. Y si resulta que hacemos una rotación infinitesimal, de forma que epsilon al cuadrado sea prácticamente 0, entonces esto queda, pues ya sabéis, el coseno de teta es aproximadamente 1 a primer orden, por tanto queda x, esto es epsilon a primer orden, aquí tendremos menos epsilon x y aquí tendremos y. Por lo tanto, una transformación o una rotación infinitesimal en torno al eje z modifica las componentes de este vector del colegio de esta manera. Así que podemos decir, vale, muy bien, pues vamos a aceptar como definición de vector un conjunto de tres entidades, tres, en este caso números, pero que aquí van a ser matrices, de manera que cuando se rote infinitesimalmente lo haga de esta manera. ¿Lo cumple esto? Vamos a ver. Claro, lo que tenemos que decir es, primero, ¿qué significa rotar esto? Bueno, claro, rotar esto tiene que significar rotar esto, esto y esto. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, J, o mejor dicho, qué significa que yo quiero transformar, si tengo una matriz, que la transforme en otra? ¿Cuál es la transformación? Bueno, pues esta de aquí, ¿no? Vale, entonces recordamos, que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, que para transformar una matriz, si queréis, es como un cambio de base de toda la vida, pues hay que multiplicar la matriz M por la matriz original A y por la inversa de la matriz de cambio de base o de transformación. Pero como recordad que esta matriz, en todas las representaciones, esta matriz va a ser unitaria, porque J3, o sea, las J en general, recordad que las hemos definido de forma que sean hermíticas, pues resulta, como vimos en el capítulo anterior, que la inversa de este tipo de matrices corresponde a la traspuesta conjugada, es decir, matrices unitarias. Por lo tanto, en vez de inversa, que es lo genérico, aquí también podemos decir que es la traspuesta conjugada. Entonces vamos a imaginar que hacemos una transformación infinitesimal, entonces eso quiere decir que esta teta va a ser epsilon y por tanto a primer orden esta exponencial nos va a quedar como siempre, 1 menos i epsilon
J3 multiplicado por la matriz original A y después I más I epsilon J3. Entonces esto nos va a dar 1 por A por 1, 1 por A por esto, luego menos I epsilon J3 por A por 1 y menos I epsilon J3A por I epsilon J3, pero esto lo descartamos porque da epsilon al cuadrado y es prácticamente 0, o si queréis, simplemente nos quedamos a primer orden en epsilon. Y si ahora sacamos factor común y epsilon, entonces nos queda A más I epsilon y el conmutador de A con J3. Y esto vale para cualquier operador A. Por lo tanto, lo apunto por aquí. Si quieres transformar un operador a partir de esta transformación, resulta que esto a primer orden nos va a quedar A más I epsilon y el conmutador de A con J3. Muy bien, pues ya estamos en disposición de ver cómo se transforma este conjunto de tres matrices. Ojo, no son tres matrices cualesquiera, son las matrices de los generadores de una rotación. Vamos a ver qué les ocurre. Bueno, pues siguiendo esta norma, si queremos transformar J1', o si queréis rotar en torno al eje Z infinitesimalmente, esto, siguiendo, insisto, esta fórmula, simplemente sustituimos A por J1 y vemos que J1 con J3, bueno, justo lo tenemos al revés, por tanto, en vez de dar I J2 va a dar menos I J2, I con I es menos 1, que con este menos es más, por lo tanto, esto nos queda J1 más epsilon J2. Y fijaos que esto es precisamente lo que tenemos aquí, porque X representaría la componente 1. Si queréis, déjame, en vez de poner X y Z, déjame poner la otra notación que igual se ve un poco mejor, que es componente 1, componente 2 y componente 3. Perdón, aquí me falta X2, perdón. Pues bien, resulta que precisamente porque las reglas de conmutación nos están diciendo que esto debe dar menos IJ2, lo está diciendo estas reglas de conmutación, resulta que J1' o la componente 1 de este supuesto vector cambia tal como esperamos que cambie cuando se hace una rotación de cosas que llamamos vectores en el colegio. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos rotado J2? Pues muy fácil. Aplicamos la misma regla, pero en vez de poner A ponemos J2. Y J2 con J3, tal como pone aquí, da I J1, I con I es menos 1, por lo tanto esto nos da J2 menos epsilon J1, que es precisamente la misma regla que tenemos aquí. Y para cerrar el círculo, si rotamos J3, la componente tercera de del vector J, pues fijaos que aquí va a aparecer J3 con J3 y eso va a dar 0, por tanto al final ya se ve que esto va a dar J3, que es lo que tiene que dar, según lo que esperamos. Pues bien, eso es lo que quiere decir que J le podamos decir que es un vector. En concreto, para ser precisos, J no solo es un vector, sino que es un pseudo vector. ¿Vale? O sea, es un vector en el sentido de que transforma como un vector, y lo de pseudo es porque hay un cambio de signo cuando hay una inversión. Pero bueno, eso ahora da igual. Quedaos simplemente con que lo importante es que se comporta como un vector en el sentido de que transforma de esta manera como esperamos que transforme según vimos en el colegio cuando éramos pequeños. Pero claro, uno puede decir entonces, ¿esto que ocurre para este, entre comillas, vector, también ocurre para cualquier otro vector? Bueno, consideremos ahora otro conjunto de tres matrices, la matriz V1, V2 y V3, y supongamos que nosotros estamos ansiosos, voy a ponerlo en rojo, por decir que este conjunto de tres matrices también sea un vector. Bueno, pues si queremos que ocurra eso, entonces al transformar o al girar o al rotar ese vector también tiene que comportarse de esta manera. Entonces, ¿esto se cumple automáticamente o estas V1, V2, V3 tienen que cumplir algo? Bueno, pues vais a ver enseguida que tienen que cumplir cosas. Vamos a transformar V1
un momentito para que veáis infinitesimalmente y volvemos a aplicar esta fórmula, pero en vez de A ponemos V1. Por tanto, esto sería V1 más I epsilon V1 con J3. Y nosotros querríamos que aquí diera, bueno, el V1 ya lo da, bien, pero querríamos que el otro fuera epsilon V2. O sea, que querríamos que, si ponemos la I aquí, querríamos que esto diera V2, porque entonces recuperaríamos lo del colegio. O sea que, de momento, tenemos que pedir necesariamente que V1 con J3, de hecho está ahí, I por este conmutador tiene que ser V2, pero si pasamos esta I al otro lado, nos queda V2 entre I, pero la subimos arriba, cambia de signo, y si invertimos el orden aquí, J3 V1, entonces cambia el signo, por tanto queda IV2. O sea que para que esto sea verdad, tiene que pasar esto. Y vamos a ver qué pasa con V2'. Aplicando esta misma fórmula tendríamos V2 más I, bueno, déjame poner primero epsilon I V2 J3. Y deseamos, fijaos, al ver aquí lo que ocurre, tenemos el X2, que es este señor, el V2, muy bien, y necesitamos que dé menos X1, o sea, menos V1. Por lo tanto, este conmutador debería dar menos V1. Si pasamos la I al otro lado dividiendo y luego sube y se cambia de signo, por lo tanto nos da V2 J3 igual a I V1. Y por último, V3' será V3 más epsilon I V3 con J3. Y para que se quede exactamente igual, que sea igual a V3, entonces necesitamos que esto dé 0. Pues bien, si no solo lo hiciéramos con el eje Z, sino con eje X, eje Y, eje Z y tal, al final sacaríamos unas cuantas reglas de conmutación que se pueden resumir básicamente en esto. Tiene que ser igual a I epsilon I J K V K. Si resulta que se cumple esto, entonces diremos que podemos formar un vector en su sentido más abstracto posible, formado por tres matrices, que se comporta o que se transforma como un vector bajo rotaciones. Por tanto, ¿cuál es el resumen de todo este rollo? El resumen es, nos han dado o hemos descubierto que las relaciones de conmutación entre los generadores son estas. Muy bien. Realizamos acto seguido una rotación de esto como si fuera un vector. Y vemos que gracias a estas reglas de conmutación resulta que realmente se transforma como si fuera un vector del colegio. Por tanto, podemos llamar vector a esto. Pero acto seguido decimos, y entonces si tenemos otro conjunto distinto de matrices, ¿podemos llamar a eso vector? Claro, como aquí quien genera las rotaciones son los J3, pues son J1, J2, J3, ellos son los que mandan. Por tanto, para transformar lo que viene aquí arriba, lo que tenemos que poner aquí arriba son los generadores, eso no hay duda, porque son los generadores de las rotaciones. Pero podemos rotar a cualquier otro ente. Pues para que podamos llamar vector a un conjunto cualquiera de tres matrices, resulta que tienen que cumplir estas reglas de conmutación. Y entonces, si cumplen eso, diremos que esto es un vector con todas las de la ley. Pero déjame aclarar esto en la vida real, cómo se traduce, ¿no? De hecho, esto lo explico en esos capítulos que os he recomendado, así que solo lo digo de pasada, ¿no? Claro, ¿en qué contexto estamos diciendo esto, no? Bueno, para todos los clientes que estén trabajando en un espacio de Hilbert de dimensión, bueno, de hecho para todos los clientes, ¿no? Pero en concreto para estos, simplemente para no extenderme demasiado, pues en este tipo de espacios de Hilbert, pues siempre va a haber nuestros típicos vectores del espacio de Hilbert. Entonces podemos decir que en un momento dado un sistema cuántico viene descrito por una función de onda, que nos describe
cómo se encuentra este estado en un cierto tiempo, ¿no? Entonces imaginad que tenemos por ahí un observable, o sea, algo que se puede medir, y resulta que, imaginad que encontramos que ese observable en realidad no es un solo observable, sino que son 3 observables, es decir, 3 matrices hermíticas, que es lo que tienen que cumplir para que sean observables, y resulta que cumplen las reglas de conmutación esa que acabo de borrar, estas que definen que esto es un vector, ¿no? Por lo tanto, diríamos que esto es un observable vectorial. Pues bien, nosotros nos podemos plantear cuál es el valor esperado de ese operador vectorial si el sistema se encuentra descrito por este estado, este ket. Pues bien, ¿qué hay que hacer para recordar que el valor esperado de un operador, si el sistema se encuentra en un estado concreto psi, pues eso se define como el producto escalar de ese estado psi por el operador psi. Pero como este operador en realidad son 3, pues esto va a querer decir el valor esperado del operador 1, del 2 y del 3. O dicho, escribiendo en plan corto, y si lo escribimos en notación más corta, pues el valor esperado de V1, V2, V3. Pues bien, fijaos que ahora estos ya son números. El valor esperado de un operador en un cierto estado psi, eso finalmente es un número. Y este vector de valores esperados se comporta como un vector del colegio de toda la vida, sin importar en qué dimensión del espacio de Hilbert estemos trabajando. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en dimensión 2 del espacio de Hilbert, entonces estos señores de aquí en realidad serían columnas de números complejos. O sea, fijaos la paradoja, o la aparente paradoja, ¿no? Que estamos en un mundo de 2 dimensiones, pero podemos pensar perfectamente en rotaciones en torno al eje X, en torno al eje Z, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imaginad que yo tengo el ket, el estado 1, 0, y quiero hacer una rotación en torno al eje Z. Bueno, aquí ya me estoy extendiendo con el ejemplo, pero creo que ya que estamos... vale, imagina que queremos hacer sobre este señor una rotación en torno al eje Z de un ángulo de, por ejemplo, pi medios, por ejemplo. ¿Vale? Queremos hacer esta operación. Muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues construir la matriz M. Pero la matriz M en la representación apropiada. Como estamos hablando del cliente, no me acuerdo qué cliente era este, el cliente 2, ¿vale? Pues tenemos que poner la representación adecuada. O sea, la representación del grupo de rotaciones en dimensión 2. Por tanto, esto nos va a quedar menos i, en este caso teta le hemos dicho en este ejemplo que es pi medios, y tenemos que poner j3. Y en el espacio de Hilbert de dimensión 2, esto es la matriz de Pauli sigma 3 entre 2. Y esto aplicado sobre el vector 1, 0. Y en vez de hacer el cálculo explícito, voy a poner lo que es. De hecho, déjame ponerlo. O sea, esto de aquí, primero os pongo el resultado y luego os digo dónde mirar para ver la deducción, que también lo tengo en mi canal. Bueno, pues resulta que esto es el coseno de pi medios entre 2 menos i sigma 3 por el seno de pi medios entre 2. Y esto, tal como os decía, lo deduje en los vídeos estos que hice de cuarentena el año pasado, que estábamos todos encerrados y confinados y me puse delante de la pizarra a hacer cositas, ¿no? Y os hablé del espirum medio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el capítulo 3, donde presentaba la helicidad de un electrón, partí de esta fórmula de aquí arriba, que si os fijáis, bueno, tiene el 2 aquí puesto, pero en realidad este 2 lo podemos poner aquí al lado de la sigma, o sea que es como si fuera menos i teta, un vector unitario, por sigma dividido entre 2, que sería el generador. Pues bien, esto de aquí os demostré que se podía poner de esta manera, y es precisamente la fórmula que acabo de utilizar. Si esto no os gusta o lo que sea, bueno, de hecho, os tiene que gustar porque es una fórmula muy guay. Por cierto,
me falta poner aquí que esto se tiene que multiplicar por el 1, 0, claro. Pues bien, si esto no os gusta, pero que os debería gustar, pero bueno, si no os gusta, siempre podéis hacer pues que e elevado a todo esto es 1 más esto, más 1 partido 2 factorial, todo esto al cuadrado, más bla, 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 juntar términos, bla, 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 y al final ver qué es esto. Entonces aquí, fijaos, esto nos daría el coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 partido 2, pero aquí, si no hay nada, recordad que hay una identidad, ¿eh? Menos i la sigma 3, que es 1, 0, 0, menos 1, y el seno de pi cuartos, que también es raíz de 2 partido 2, y todo esto multiplicado por el 1, 0. Así que esto nos va a dar, veamos, raíz de 2. Bueno, el raíz de 2 partido 2, déjame sacar el factor común. ¿Y qué vamos a tener? Aquí tenemos la matriz de identidad, 1, 1. Y aquí vamos a tener menos i. Y aquí tenemos más i. 0, 0, 1, 0. Y entonces si hacemos esta operación tendremos este por este más este por este. Bueno, el raíz de 2 partido 2, que no se nos olvide. Pues tenemos. ¿Y por qué he hecho este ejemplo con detalle? Porque este ejemplo ilustra un poco todo lo que ocurre en todas las representaciones. Porque fijaos, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que si estamos en nuestro querido y familiar mundo tridimensional X, Y y Z, y resulta que tenemos o estamos describiendo un electrón, entonces la función de onda que lo describa, mecánica no relativista, para no complicar las cosas, mecánica cuántica no relativista. La función de onda no solo va a depender de X, Y y Z, sino que va a depender de alguna manera del spin, porque el electrón tiene un spin, un medio. Por ejemplo, una función, ya digo, esto es un ejemplo. Yo que sé, podemos pensar que la función de onda pues será una cierta constante de normalización por e elevado a menos x al cuadrado y al cuadrado más z al cuadrado, que esto básicamente lo que nos está diciendo es que la probabilidad de encontrar la partícula cerca del origen es muy grande, ¿vale? Por aquí, en este ejemplo. Entonces déjame borrar esto, ¿vale? Por lo tanto, según esto de aquí, es más probable encontrarlo en el origen o cerca del origen que lejos. Pero esto podría estar perfectamente multiplicado por el vector 1, 0, que hace referencia al spin. Entonces eso querría decir que el electrón este que está por aquí, pues de alguna manera tiene el spin para arriba. O sea que lo simbolizo así. ¿Qué ocurre si nosotros decidimos girar en torno al eje Z un ángulo de pi medios? Que es justo lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, esta parte, en este caso, en este ejemplo concreto, como tiene simetría esférica, pues se va a quedar igual. Pero este señor, cuando transformemos la función de onda, pues aquí van a aparecer primas, 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 la misma forma, insisto, porque tiene simetría esférica y entonces es invariante bajo rotaciones. Pero este señor vemos que se va a modificar de esta manera. Y esta es la potencia y es un poco el resumen de todo lo que está pasando aquí. Para poder decir con certeza que la rotación en torno al eje Z de un electrón o una partícula que tenga un cierto estado de spin, por ejemplo el 1, 0, pues se hace utilizando las matrices de rotación, pero en su mundo concreto. Y si en vez de ser el electrón fuera otra partícula del spin 1, por ejemplo, entonces los vectores ya no serían de 2 componentes, sino serían de 3 componentes, y las matrices que tendríamos que poner aquí, o aquí si queréis, no serían las matrices de Pauli, sino las matrices de spin 1. Pues la misma historia funciona con los spinores. Es más, los spinores, tal como los vimos, no solo hicimos el grupo de rotaciones, sino el grupo de transformaciones de Lorentz. Por tanto, no solo podemos girar, sino que podemos hacer un boost en la dirección X, Y o en la que queramos. Pues bien, para acabar este vídeo voy a lanzar una pregunta que no sé si os la habéis hecho o no, pero es una pregunta que cierra un capítulo pero abre otro. La pregunta es la siguiente. Bueno, de hecho hay dos preguntas. Déjame hacer una pregunta que voy a responder ahora y otra pregunta que no sé si voy a responder ahora.
Pero bueno, primera pregunta. Oye, tú nos has dicho que SU2 es el conjunto de matrices complejas 2×2 que son unitarias y de determinante igual a 1. O sea, matrices 2×2, con un numerito aquí complejo, otro aquí, otro aquí, otro aquí, etc. Y nos has dicho también en el capítulo anterior que los generadores eran la sigma 1 dividido entre 2, la sigma 2 dividido entre 2 y la sigma 3 dividido entre 3. Perdón, entre 2. O sea, el punto importante aquí es que son matrices de 2×2. Eso es como lo he definido, ¿verdad? Sí. Pero claro, alguien podría decir, y con toda la razón del mundo, que cuando estábamos hablando del cliente 3, cuando os puse J1, J2 y J3, las matrices que yo di aquí eran de 3×3. Si rebobináis el vídeo veréis que las tenéis escritas, ¿eh? No las vuelvo a copiar. Y resulta que esa persona, ese cliente, nos asegura que estas matrices son del grupo SU2, concretamente de la representación J igual a 1. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿El grupo SU2 consta de matrices 2×2 o 3×3 o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Vale, esto es una de las cosas que quería aclararos en el capítulo anterior. Vale, miro de aclararlo. Tal como dijimos, las matrices que forman el grupo SU2 es un conjunto de matrices 2×2. Hay infinitas, por supuesto. Vale, si nos viene el cliente 3, el de hace un momentito, y nos dice, oye, es que yo puedo montarme estos son matrices 2×2, complejas, y estos son matrices 3×3 complejas. Pues la persona de aquí puede decir, oye, yo puedo montarme matrices que sean 3×3, puedo montarme un álgebra de Lie con 3 matrices J1, J2, J3, que sean matrices 3×3, con estas reglas de conmutación, y aquí también podemos montarnos matrices J1, J2 y J3, solo que sean de matrices 2×2, que también cumplen el mismo álgebra de Lie, ¿no? Si esto es lo que hemos llamado el grupo SU2, ¿podemos llamar también a esto el grupo SU2 o no? A pesar de ser matrices de 3×3. Pues bien, podemos hablar de que esto también es una representación del grupo SU2 siempre y cuando haya una correspondencia 1 a 1. Es decir, que para cada matriz que hay aquí existe una única matriz en el otro lado que cumple la misma función. Ya digo, con cada matriz de aquí la podemos asociar a otra matriz de forma unívoca. Por ejemplo, si una única matriz correspondiera a 2 elementos, entonces ya no sería el mismo grupo. Pues bien, tal como hicimos cuando hablamos del grupo SU2 vía momento angular, que os di unas fórmulas e incluso un código de matemática para generar matrices 3×3, 4×4, 5×5, etcétera, 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 pues con ese método se garantiza que aunque sean matrices 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, va a haber una correspondencia biunívoca entre los elementos de un grupo y del otro, y por tanto estos grupos son el mismo, tienen el mismo álgebra de Lie, y entonces en vez de llamarle grupos isomorfos, lo que la gente le llama son representaciones del mismo grupo. Por tanto, abandonemos la idea de que el grupo SU2 sean matrices 2×2. Muchas veces la gente lo que dice es que, si queréis, que a esta definición en concreto se le llama representación fundamental. Que si queréis, fundamental. En el lenguaje de la calle sería, pues oye, hay que empezar por alguna definición, empiezo por esta misma, cogiendo matrices 2×2. ¿Vale? De algún sitio tenía que partir, ¿no? Pero luego resulta que podemos construir matrices de cualquier orden de manera que es como si fuera un espejo, ¿no? Se puede establecer esta relación de correspondencia 1 a 1. Vale, esto era una de las cosas que quería decir. Y la última, que es la pregunta importante, la voy a decir justo ahora. Bueno, la pregunta que hago, la pregunta fatídica es, ¿y qué hay del grupo SU3? ¿Tiene alguna relación con todo esto? Claro, el grupo SU3 pues es un poco lo mismo, ¿no? Matrices 3×3 que son unitarias y que el determinante es 1. Es decir, es muy parecido al grupo SU2, ¿no? ¿No sería algo así como otra representación del grupo SU2 pero con matrices 3×3 o algo raro? Bueno, pues cuidado. Aquí es donde viene
cuando lo matan, porque efectivamente SU3 serán matrices 3×3, pero ahora ya no hay J1, J2 y J3. Recordad que ahora teníamos T1, T2 hasta T8, o sea, teníamos 8 generadores y por tanto nada que ver con esto que solo son 3. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? ¿Podríamos nosotros, por ejemplo, montar matrices 10×10, por ejemplo, por decir algo, que tuvieran también, como tiene que ser, 8 generadores, pero que no tuvieran nada que ver con estos? Porque claro, estos son matrices 3×3 y estos serán matrices 10×10. De manera que cada matriz de estas de aquí tuviera su vecino o su asociado, ¿no? Pues efectivamente, aquí en el grupo SU3 también va a pasar lo mismo. Tendremos originalmente en lo que podíamos también denominar como representación fundamental matrices 3×3 unitarias, determinante 1, bla, 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 pero podemos pensar en construir matrices de cualquier otro orden, por ejemplo 10×10, donde hayan matrices 10×10, 8 en concreto, de manera que cumplan el mismo álgebra que cumple esta de aquí, la fundamental, y también de manera que haya un tú a tú, es decir, que cada uno de estos elementos le va a corresponder otro elemento aquí y no hay posibilidad de que un elemento vaya a 2 o que haya algún elemento que se quede sin tener su asociado en el otro lado. Pues si esto pasa, no hablaremos de grupos isomorfos, sino hablaremos de representaciones del grupo SU3. Y la pregunta fundamental aquí, por si no ha quedado clara o no la sospecháis, ¿es SU3 de alguna manera algo así como una extensión de SU2? Es decir, ¿SU3 es algo así como rotaciones también? No, no, no y no. ¿Por qué? Porque para una rotación, como hemos visto, solo es necesario 3 generadores. No solo es necesario 3, sino que son 3 justamente. 3. Y aquí tenemos 8 generadores. Por tanto, SU3 es totalmente distinto en esencia a SU2. Y ya no os digo nada de SU4, que tendrá un porrón de generadores también, y no tienen absolutamente nada que ver. Y si os preguntáis, bueno, pero entonces transformaciones del grupo SU3, ¿qué significan? Pues yo ahora mismo, en este momento, cuando son las 14:59 del día 7 de febrero de 2021, no tengo ni la más remota idea de qué interpretación geométrica tiene esto. Si algún día lo descubro o lo leo en algún sitio o alguno de vosotros lo sabe, por favor que lo diga. No estoy diciendo que no sepa que el grupo SU3 nos va a ir muy bien para describir el modelo de quarks y todo eso. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de si hay una interpretación más profunda, más geométrica, algo que podamos decir del grupo SU3. Y aquí apelo a los matemáticos sobre todo, que si tienen alguna idea o ellos lo saben, que por favor lo digan, porque yo en concreto me muero de ganas por saberlo. Pues bien, la pregunta siguiente sería, vale, muy bien, tú para el grupo SU2 nos has dado un método muy guay para construir representaciones del grupo SU2, con aquellas fórmulas, no sé si os acordáis del J más, J menos, con aquellas raíces y tal, ahora no recuerdo el capítulo, hace 3 o 4 capítulos, ¿no? Que incluso os di un código de matemática precisamente para construir estas representaciones, ¿no? ¿Existe algo así para el grupo SU3? La respuesta es que sí, pero como os podéis imaginar es bastante más complicado y lioso. Entonces he estado devanándome los sesos para ver si lo tenía que explicar o no. Y claro, es importante porque uno no puede no saberlo si quiere estudiar cromodinámica cuántica. Eso está claro. Saber cómo construir las representaciones del grupo SU3 es imprescindible para poder entender la cromodinámica cuántica. Pero claro, nosotros aún estamos en una primera etapa del curso en el que el objetivo como mínimo es estudiar la electrodinámica cuántica, en donde ahí el grupo SU3 no aparece para nada. Por tanto, yo podría perfectamente olvidar el grupo SU3 y si en algún momento hacemos cromodinámica cuántica, pues entonces volver a eso. Entonces se me ha ocurrido una idea. Aquellos de vosotros que hayáis intentado aprender las representaciones del grupo SU3 y en concreto cómo construirlas o qué fórmulas hay para construir esas representaciones, seguramente os habréis encontrado con que es un mundo muy raro, extraño, abstracto y muy difícil de entender así a priori. Entonces estaréis conmigo
que es bastante, como diríamos aquí en catalán, futut, jodido. No sé cómo se dice en Sudamérica, jodido. Difícil, ¿vale? Entonces estaba pensando, como esto no es imprescindible para seguir con el curso con el objetivo de la electrodinámica cuántica, y porque además nos alejaría aún más y haríamos esperar más a nuestro querido Jan Mills, pues se me ha ocurrido lo siguiente. Dado que la derivación de la representación de SU3 me va a costar muchísimo tiempo y esfuerzo para intentar decirlo de la mejor manera pedagógica posible, se me ha ocurrido que voy a hacerlo en los próximos días, pero lo voy a subir solo exclusivamente para Patreon, porque los Patreon, recordad que con esa aportación de $1 o $2 o $3 al mes, están haciendo que esto sea posible. O sea que todos los suscriptores que estáis viendo este vídeo tenéis que estar muy agradecidos de ese grupo reducido de Patreons que, gracias a su colaboración, están haciendo que yo pueda permitirme el hacer estos vídeos. Sin ellos sería imposible, no podría, porque ya sabéis, de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, como regalo a ellos, voy a hacer ese capítulo y lo voy a poner en Patreon. Y la manera en la que podéis acceder a Patreon es simplemente pues siendo Patreons, ¿vale? Es más, podéis acceder vía Patreon, ver ese capítulo y luego al mes siguiente dejar de ser Patreon. Por lo tanto, el gasto final serían $3. Uno y no sé si llega a 2 euros, ¿vale? O sea, quiere decir que el gasto no es tremendo. Yo no pretendo hacer negocio en absoluto, ¿eh? Pero también os digo una cosa. La buena noticia es que ese capítulo de las representaciones de SU3 permanecerá en Patreon, pero si en algún momento, dentro de unos meses, vamos a estudiar cromodinámica cuántica, pondré en público para todo el mundo y de forma gratuita aquí en YouTube, pues ese mismo capítulo que permanecerá solo para los Patreons durante ese tiempo. No es una mala noticia porque esto no va a influir para nada en todo lo que estamos haciendo. No saber nada sobre las representaciones de SU3 no nos va a quitar el sueño ni nada, ni nos va a afectar en nada, porque insisto que lo que queremos hacer es, en una primera instancia, electrodinámica cuántica, ¿vale? Esto simplemente tomadlo como un regalo muy merecido a los Patreons que, gracias a vosotros que estáis apoyando, pues mi canal puede seguir. Pues nada, perdonad el rollo, así que una vez dicho esto, acabamos este capítulo. Y si no pasa nada raro o no me he dejado nada, volveremos a Jan Mills en el próximo, por fin. Y por último, para aquellos que estéis interesados en ver ese capítulo de las representaciones de SU3, de momento no hagáis nada, no os suscribáis a Patreon exclusivamente para eso porque aún no está. Así que para que podáis aprovechar bien esos $2 que os gastéis, o 3, publicaré un vídeo aquí en esta misma lista de reproducción avisando ya tenéis el vídeo de las representaciones de SU3 y os daré el link en la descripción. De esa manera, para aquellos que solo quieran ver ese capítulo nada más, quieran gustosamente gastarse $2, pues puedan hacerlo y no tengan que esperar a que salga. Vale, pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y por la paciencia de seguir todos estos vídeos tan largos que hago. Un saludo.